Bienvenidos a Agenda UNAM, el resumen de información de la Universidad Nacional de Misiones, y también vamos a compartir eventos que ocurrieron en las últimas semanas aquí en la ciudad de Posadas y en la provincia de Misiones. Vamos a comenzar hablando acerca de la segunda jornada provincial de enfermería oncológica en la cual participó la Universidad Nacional de Misiones a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Participó en el marco de los temas abordados en estas jornadas, que consistió, por ejemplo, en la importancia de integrar al paciente en el tratamiento. Jornada donde hay mucha interacción, hay mucho interés en el conocimiento acerca del cáncer, hay mucha avidez por capacitarse, actualizarse. Los temas presentados en la agenda fueron muy variados, desde los pilares del tratamiento clásicos como cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero también incluimos todo lo que son los anticuerpos monoclonales y toda la innovación que viene de la mano de la inmunoterapia oncológica. Para estimularlos es como un poco la sensibilización en las necesidades del paciente oncológico, qué perfil tiene el paciente oncológico, qué necesidades tiene ese paciente, para que ellos puedan entender bien cómo satisfacer esas necesidades. Necesidades que tienen que ver con una visión integral de la persona, no solamente lo biológico, la parte física, los tratamientos relacionados, las toxicidades relacionadas al tratamiento, sino también toda la parte humana, el acompañamiento, la contención, esas necesidades que enfocan no solo a la persona, sino también al familiar, al acompañante. Entonces, cuando uno da ese enfoque integral y esa visión integral, por más que uno hable de un tratamiento específico, cuando uno lo enfoca así en esa mirada integral, ya el estudiante se impregna de otra manera. Se va como interiorizando de la problemática en general que tiene el paciente oncológico, que no es simplemente una mirada biológica, sino que es mucho más integral y humanizada. Estamos en roles totalmente diferentes. Una cosa, hoy en día la enfermería está posicionada como parte fundamental de un equipo de salud. Entonces, el médico tiene un rol que es diagnóstico, seguimiento, evaluación y demás, pero quienes administran todos los cuidados en el paciente es enfermería. Tiene que conocer de drogas, de estabilidades, tiene que conocer de accesos vasculares, tiene que conocer de tratamientos, tiene que saber educar a ese paciente y a esa familia para que se adapte bien y se adhiera bien a ese tratamiento. Entonces, yo creo que hoy en día, a cómo está posicionada la enfermería y cómo forma parte de los equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, se dan cuenta que cuando uno está bien capacitado, la voz de enfermería marca la diferencia en calidad de atención. Cuando uno ve los procesos, de hecho, en todos los lugares para poder acreditar y marcan calidad con esas acreditaciones en las instituciones de salud, miran mucho los procesos de enfermería. ¿Por qué? Porque esos son los que marcan cómo está realmente la atención en calidad en ese centro. Entonces, hoy enfermería tiene un rol fundamental en todas las instituciones y yo creo que quienes se están formando actualmente están viendo también esa oportunidad. Seguimos hablando de la segunda jornada oncológica que se realizó aquí en la ciudad de Posadas, y en ese marco se habló sobre el enfoque nutricional del paciente oncológico, que fue otro de los temas abordados. Al momento del diagnóstico, sí, podemos conocer que son gran parte de los pacientes que se encuentran severamente desnutridos, ya que la patología en sí conlleva que el paciente tenga una malnutrición, si una malnutrición sea por déficit o por exceso, y esto también suele verse en la práctica diaria, así que encontramos a un paciente ya con un cuadro de desnutrición severo, ¿sí? Esto también se debe de repente también a la derivación, quizás un poco tardía, también al equipo de
nutrición. Entonces debemos impulsar también una derivación más rápida al equipo de nutrición desde el diagnóstico, ¿sí? Para poder evitar mayores complicaciones durante el tratamiento. Primero, saber de que los pacientes oncológicos tienen otros requerimientos nutricionales que tienen que cumplir. Hay nutrientes que están más elevados, hay macronutrientes que están más elevados, propios del tratamiento, que están por afrontar esos pacientes, ¿sí? Siempre vamos a priorizar la ingesta, si se puede, la ingesta oral de los pacientes. Sí, no es lo mismo un paciente que puede alimentarse por vía oral a otro que de repente ya hay que pensar en otras vías de alimentación, pero en la medida que el paciente puede cubrir su alimentación por la ingesta oral, va a ser esa vía la que se va a priorizar también para poder mantener esa fisiología normal de absorción, digestión y demás cuestiones fisiológicas de la alimentación. Contamos con diferentes estrategias, por supuesto, para poder alcanzar esos requerimientos, en donde, bueno, ahí ya intervienen algunos suplementos, algunas fórmulas para, bueno, poder impulsar a ese requerimiento. Es en base a cada paciente, sí, no todos los pacientes toleran de la misma manera los tratamientos. Sí, el abordaje nutricional se adapta mucho y se va amoldando en función a cómo el paciente va tolerando los tratamientos, a cómo el paciente también de repente presenta o no algunos cuadros sintomáticos, ¿sí? Como lo pueden ser algunos cuadros gastrointestinales que pueden también complicar, si se quiere decir, a la alimentación. Entonces sí, somos nosotros los que vamos viendo y vamos pautando diferentes estrategias para poder abordar de la mejor manera el caso puntual del paciente. Notamos a través de la literatura, es verdad, de que los pacientes ya llegan a la consulta ya severamente desnutridos. Esto que comento de repente cuesta un poquitito en la práctica diaria el poder derivar de manera temprana. Sí, debemos de tratar de impulsar también el trabajo en equipo para también poder brindarle a ese paciente un abordaje más integral. Debemos de pensar al paciente como eje central y alrededor las diferentes disciplinas, ¿sí? Para poder también abordar de la mejor manera el caso. Sí, y bueno, es verdad que las estadísticas hoy nos vienen a alarmar y quizás un poco también a reflexionar y a pensar de repente como equipo de salud qué cosas podemos hacer también desde nuestro lugar para poder abordar de la mejor manera los casos. Desde el diagnóstico el paciente ya debe acudir a la consulta, ¿sí? Inclusive podemos trabajar antes de que el paciente comience ya con los tratamientos quimioterápicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mientras antes el paciente acuda a la consulta, muchísimo mejor porque tenemos otro abanico y otro escenario de posibilidades para poder comenzar a trabajar, ¿sí? Sería lo ideal desde el diagnóstico. Seguimos con más temas aquí en Agenda UNAM y vamos a hablar ahora acerca del deporte universitario, porque en la Universidad Nacional de Misiones se están realizando algunas reformas, por ejemplo en el gimnasio con el que cuenta la universidad y también la pista de atletismo, y nos habló sobre este tema Carlos Boede, director del área deportiva de la UNAM. Se han ampliado las instalaciones, o sea que ganamos un espacio de un lugar que estaba un poco abandonado. Se puso el techo, se puso el cielo raso, se cerraron las paredes y tenemos un espacio de casi 20 metros cuadrados que se ganó, así que nos va a permitir tener mayor capacidad de asistencia. Nosotros llegamos a tener 210 pibes un día, ¿no? Entonces con esta ampliación nos va a dar la posibilidad de aumentar a diario, diríamos, la cantidad de asistentes al gimnasio. En el campo se están trabajando ya en vista a los JUMI, a los Juegos Universitarios Misioneros, y por las dudas también se está trabajando a ver qué pasa con el tema de los JUAR. Además están todos los chicos en los albergues haciendo voleibol, fútbol, básquetbol, y también se está trabajando en los deportes de playa, ¿no? Ahí en el Finito, en la Bahía del Brete. Nosotros para la primera quincena de noviembre tenemos que hacer los Juegos de Playa, los JUPLA, así que estamos bien dentro de las posibilidades que tenemos, ya que no podemos alquilar clubes. Ya dentro de principio de mes se reinaugura también el Consejo del Deporte, entonces tenemos instalaciones ahí para poder llevar a cabo la actividad también. Nosotros firmamos con el Ministerio de Deporte un convenio, eso nos facilita tener herramientas, tener infraestructura y tener elementos deportivos para poder trabajar en atletismo básicamente, ¿no? Queremos
recondicionar la pista de atletismo nuestra, entonces todas las escuelas de la zona de Villa Lanús y todos los que viven ahí van a poder hacer atletismo, se hacen los selectivos y se los manda al CEPAR. Pero además de eso estamos trabajando mucho con la doble carrera, bien lo dijiste, el tema académico, decimos que el deporte va de la mano de la educación, así que estamos bien, diríamos, dentro del contexto nacional, ya hay 22 universidades que están implementando esto, nosotros comenzamos en el 2019, así que con una aprobación del Consejo Superior, y eso ayuda a los estudiantes que hacen deporte o representan una institución, tener posibilidad de cambiar exámenes parciales y clases cuando tienen que ir a representar a la provincia o a la universidad. Compartimos una pequeña pausa ahora en Agenda UNAM. Recordá que podés ingresar en las redes sociales, nos encontrás como UNAM Transmedia en Instagram y también en Facebook, además de la página transmedia.unam.edu.ar donde podés ver todas estas informaciones. Ya volvemos. Seguimos en Agenda UNAM para repasar más información del ámbito universitario. Vamos a referirnos ahora al Día Internacional de la Biodiversidad, del ambiente en general, y sobre este tema se llevó a cabo una jornada en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, y la escuchamos a continuación a la magíster Gladys Garrido, que nos comenta sobre estas jornadas. Esta es la 12ª jornada que organizamos desde la facultad entre el programa de Educación Ambiental, la Cátedra de Ecología y el Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, dedicado a un tema vinculado al ambiente. En esta edición tomamos como tema principal de la jornada la biodiversidad, su abordaje desde la biodiversidad natural y cultural. El programa de la jornada tiene dos bloques, digamos. Uno que es biodiversidad e investigación, donde se presentan resultados que tienen que ver más con un abordaje más de resultados de investigación. Y un segundo bloque de educación. Es decir, si bien todos coincidimos que la biodiversidad es un tema central en todo lo que sea ambiente, los docentes muchas veces se encuentran con algunas limitaciones acerca de qué enseñar, cómo enseñar. Y como es un tema que compete a la educación ambiental, bueno, lo que queremos presentar es justamente cómo este tema está enfocado en la ley recientemente sancionada, bastante nuevita, la Ley de Educación Ambiental Integral 27621, es una ley nacional que pone a la educación ambiental como una política pública. Es decir, que se tiene que enseñar en todas las escuelas de todo el país, en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios. Es decir, los currículum tienen que tener un espacio de abordaje de la educación ambiental como un eje transversal. Entonces, poner este tema en este bloque tiene que dar como un marco contextual acerca de los marcos regulatorios justamente que tiene la educación ambiental en nuestra provincia, y también un espacio para los recursos didácticos, que también es otra quizás demanda de los docentes, dónde busco la información, cómo la transmito, cómo hago esa transposición didáctica frente a un tema que es complejo. Bueno, justamente los chicos requieren también que uno le respondan por qué es importante que separen los residuos, o cómo contribuyo, cuál es mi contribución cuando separo mis residuos. Por eso es importante que este tema también sea trabajado para generar una conciencia sostenida en el tiempo. Primero, que es un trabajo diario, es gota a gota,
Y segundo, tratar de tener coherencia entre lo que uno pide que hagan y entre lo que realmente ocurre. Es decir, yo no puedo separar los residuos solamente en la escuela cuando veo que la ciudad no está en línea, digamos, con un mensaje que da la escuela, ¿no? Por suerte, en la ciudad de Posadas se está viendo muchísimos avances en el tema, dado que tenemos, por ejemplo, contenedores sustentables, tenemos un centro verde que también es un aliado de la educación ambiental porque permanentemente da un mensaje de concienciación sobre el tema. Y bueno, tenemos que tratar de que todo camine junto, digamos, que lo que aprendamos en la escuela lo podamos aplicar también en la casa, en el barrio, en la ciudad, y así toda la sociedad creo que va a encaminar a este cambio que vos decís, que va a llevar un tiempo, pero que estoy segura de que siempre es para mejor. Y seguimos hablando acerca de la 12ª jornada del Día Internacional del Ambiente. En este caso, la profesora Cecilia Fernández Díaz habló acerca de la importancia de la colección de insectos que ha logrado la universidad a lo largo de 40 años. Los insectos hablan a través del tiempo, siempre y cuando nosotros podamos, a través de los resultados de la investigación, hablar por ellos, ¿no? Entonces, este título que propusimos a la presentación en esta jornada académica de celebración del Día Internacional del Ambiente es una propuesta para adentrarnos y para presentar a la sociedad ¿por qué los insectos a través de estos 40 años de colección que cumplimos este año tienen cosas para decir? En primer lugar, porque son especies muy simbólicas de lo que representa la biodiversidad toda. Entonces, con materiales que desde 1930 para acá han traído información importante respecto de las distintas ecorregiones que se encuentran en Misiones y al norte de Corrientes. Entonces, desde ese punto de vista, sí hablan y hablan a través de nosotros, quienes nos encargamos de estudiar, conservar y, como se dice, curar esta colección de insectos que tienen mucho para decir a distintos niveles y a distintas escalas. A escala territorial, a escala de especies y a escala de genes, porque hoy por hoy la taxonomía se volvió de manera más integrativa y aunando todos los esfuerzos y todas las herramientas posibles para poder tomar información respecto de las especies que son simbólicas, digo, porque los insectos representan un grupo muy numeroso, pero así como desconocido, temido también, ¿no? Muchas veces tenemos temores porque son más conocidos por los daños que nos puedan causar que por los beneficios. Entonces, de eso también queremos nosotros hablar por ellos, para sacar un poco el mito de que los insectos solo pueden causarnos daños, ¿no? Y en realidad lo más importante quizás que tengamos que decir es que forman parte de innumerables cadenas alimenticias en todas las ecorregiones y tienen una representatividad importante en todo el noreste argentino. Hay procesos de especiación, pero también, por suerte, la ciencia nos pudo poner frente a nuevas especies que no habían sido descubiertas. Entonces, todo está ocurriendo a la vez, ¿no? Se aumentan los conocimientos, pero también con todos los cambios que nosotros con las actividades que tenemos, las actividades humanas productivas, estamos modificando los distintos entornos, entonces hay modificaciones también en las especies y por eso sí puedo contestarte con bastante certeza que hay movimiento, hay especiación, hay un reacomodo de el material genético
de las especies que conocíamos hasta ahora. Como también hay avances, por suerte, en la cantidad de entomólogos, de personas que están dedicándose a estudiar a los insectos, que hasta hace poco tiempo éramos muy pocos. Entonces, eso es también una muy buena forma de aumentar la información de las distintas regiones. La universidad está comprometida en los estudios de los insectos a partir de 1984, que se formó en la facultad y en la universidad toda un equipo de investigación respecto de los insectos a cargo de la licenciada Ida Tricio. Entonces, este año la colección y el proyecto todo de entomología cumple 40 años y desde allí el compromiso de la universidad con toda la sociedad respecto de este grupo de especies, ¿no? Llegamos al cierre de Agenda UNAM. Recordá que todos estos temas y más podés encontrarlos en la web y en las redes sociales. Nos encontrás como UNAM Transmedia. Hasta que llegamos con la información de Agenda UNAM. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.